Espero que hayan podido disfrutar de la presencia del Señor, de la relación con Él, de la intimidad con Él. Estaba pensando en que muchas veces batallamos con la distracción y muchas veces vamos a tener que ser muy juiciosos, como dice un amigo colombiano, y vamos a tener que afinar nuestro oído porque muchas veces tú vienes a este lugar y Dios te habla en 3 segundos, 5 segundos, Dios te va a hablar. Y por ahí, por estar distraído, por estar pensando en lo que voy a hacer después del culto, te pierdes una linda oportunidad de que el Señor te hable. Una linda oportunidad por estar distraído, por estar ansioso, por estar pensando en cualquier cosa. Porque yo le decía al Señor, Señor, no me importa que no me pesquen a mí. No me importa. Me importa que te puedan prestar atención a ti, puedan afinar su oído, que Iglesia Hogar pueda afinar su oído y puedan entrar en tu presencia y puedan disfrutar. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque cuando hay una vida encendida y apasionada por el Señor, las cosas comienzan a suceder. Y vamos a ver que las cosas empiezan a encender. Cuando las cosas comienzan a encenderse, las cosas empiezan a suceder. Las vidas empiezan a ser transformadas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para esta generación. Lo dice su palabra. Entonces, luchamos incluso con las distracciones. Bueno, quiero compartirles una palabra que está, que no les voy a decir dónde está todavía, no les voy a decir, y solamente les voy a contar la historia. Después vamos a leer un pequeño versículo. ¿Ya? El pueblo de Israel constantemente ha estado dominado por distintos imperios a lo largo de su historia, y uno de ellos es Asiria. ¿Cuántos conocen a Asiria? Era un imperio. ¿Alguien lo ha escuchado por alguna vez? Asiria era un imperio muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Y una vez, de los tantos reyes, bueno, después, con la llegada de Salomón, el hijo de David, porque hizo mal las cosas, a partir de Salomón en adelante, el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿cierto? El pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Sí, se separaron. Hubieron dos reinados independientes, autónomos unos de otros, pero siempre había una conexión constante entre estos dos reinos porque eran la misma raza, era el mismo pueblo, ¿ya? Así que en Judá hubo un rey, específicamente en Jerusalén, hubo un rey que se llamaba Manasés. Y dice la palabra que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo, hizo lo incorrecto, es decir, pecó y se cansó de pecar. ¿Han escuchado algo así en la palabra? Eso pasa mucho porque los reyes se portaron re mal. Algunos dirán, menos mal, no fui el único, ¿no? Menos mal que no fui el único que me porté mal. Y sí, los reyes, la mayoría, por decir un 98% de los casos, no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pecó y se hundió en el pecado. Y este rey, que vivía en Jerusalén, se llamaba Manasés e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Quieren que les cuente lo que hizo o le digo que hizo lo malo nomás? ¿Les cuento? Son cagüineros. Son terriblemente cagüineros. ¿Quieren saber? Se portó terrible mal. Se los cuento. En Jerusalén, que era la ciudad sagrada para los judíos, porque ahí es donde estaba el templo. Recuerden que el templo, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento solo estaba en el templo. Y en ese tiempo, este rey, Manasés, levantó altares a Baal. Tenía una imagen y no la mandé. De Baal. Y levantó altares a Baal. Eran construcciones gigantescas. Y rendían adoración
Rendían adoración en estos altares. Rindió culto a todos los dioses del imperio asirio, dice la palabra del Señor. Este rey Manasés dice que en los atrios del templo levantó altares. Dentro del templo, fuera y en los alrededores del templo, levantó altares de todos, dice, de todos los dioses asirios. Es decir, practicó la idolatría. Ofreció sacrificios vivos de animales, de alimentos e incluso de sus hijos recién nacidos. Según los arqueólogos e historiadores, el altar de Baal probablemente haya estado así. Uno de los más famosos era Baal y el otro la diosa Asiria. ¿Ya? ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque la historia narra de que estas estatuas eran encendidas con fuego, con leña, abajo, y las mantenían constantemente encendidas hasta que la estatua quedaba prácticamente roja. Es decir, muy, muy, muy caliente. No se podía tocar, no se podía estar ni tan cerca tampoco porque quemaba. Y allí rendían sacrificios de animales e incluso sacrificios de bebés recién nacidos. Y según los historiadores y arqueólogos, lo más probable es que Baal estuvo así. Entonces, estaba así para que pudieran dejar sus ofrendas e incluso los bebés recién nacidos. Entonces, cuando, por ejemplo, Manasés dice que la palabra de Dios que a su hijo los entregó como sacrificio, entonces lo más probable es que una vez que lo ponían ahí, inmediatamente moría, calcinaba el bebé. ¿Les cuento más? ¿O ya no están tan cagüeneros? Invocó espíritus, invitó a hechiceros, adivinos, de distintos lados, los mejores, la crème de la crème. Invocó espíritus, mandó a hacer imágenes fundidas y la colocó justamente en una parte del templo donde Dios dijo: Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel y en donde pondré mi nombre para siempre. A donde Dios dijo: pondré mi nombre para siempre, ahí había una estatua de Baal y de Asiria. No le importó nada, no le importó. Y dice la palabra, y no especifica, que este rey hizo atrocidades, perversidades, que no las nombra, pero uno que es cagüinero se las deja a la imaginación, ¿no? Y vayan a imaginárselo ustedes, ¿no? Hizo que tanto Judá como Israel cometieran, fíjense esto, cosas peores que hacían otras naciones paganas. No hay cosa más brava que conocer a un cristiano descarriado. No sé por qué me acordé de eso. Hizo que tanto Judá como Israel cometieran cosas peores que hacían otras naciones paganas. Es decir, estos se portan mal, yo los voy a dejar chicos, ¿no? Yo los voy a dejar chicos, ¿no? Estos son idólatras, yo voy a ser más idólatras todavía, ¿no? Y así decía que el rey se portó mal toda su vida, Manasés. ¿Y saben qué? Cuando murió Manasés, tuvo un hijo y se llamó Amón. Y adivinen cómo se portó. Mal, ¿cierto? Está dentro del 98% de las probabilidades. Esta palabra tiene como título Contradiciendo las estadísticas. Contradiciendo las estadísticas. Y hubo un rey que también estaba en Jerusalén, ciudad santa, y que se llamó Amón, y dice la palabra que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, lo malo. ¿Ya? Y como no quería quedar chico, Amón, dice que sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Todos. No le faltó ni uno. Yo voy a ser más genial que mi papá, dijo. Dijo, mi papá va a quedar chico conmigo. Sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Y fíjense esto, a diferencia de Manasés, nunca
pero nunca se humilló delante de Dios como lo hizo su padre. La Biblia narra que aún Manasés se humilló delante de Dios. Pero dice que Amoncito ni siquiera en su vida se humilló y se arrodilló delante del Señor. Dice la palabra que aumentó el pecado que había hecho su padre. Es decir, que lo superó. Y yo dije, ¿se puede superar a Manasés? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, porque fíjense que nosotros somos creativos en cuanto se trata de pecado. Y la creatividad es una cuestión de Dios. Pero todo lo que hace Dios se puede corromper. Todas las cosas buenas pueden transformarse en idolatría. Y dice que aumentó el pecado que había hecho su padre. Pero fíjense que era tan malo Amón, que dice que sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Sus siervos, sus esclavos. Cuando usted escuche la palabra siervo, lo más probable es que era un esclavo. Eran esclavos de ellos. Entonces dice que era tan malo este compadre que los mismos esclavos de ellos conspiraron y le hicieron como un pequeño golpe de estado a este rey y lo mataron. Y dice que murió. Y hasta ahí nomás llegó Amón. Pero imagínense la ciudad de Jerusalén, que es como desértico, pero en su vida, como en una montaña está Jerusalén. Y me hacía pensar esto en todas las estadísticas que nosotros hemos visto y hemos oído de que los patrones que ejercen nuestros padres, nosotros los repetimos. Y nuestros antepasados, no solamente nuestros papás, sino que nuestros abuelos y nuestras generaciones. ¿Cuántos han identificado alguna vez que ustedes hacen algo bueno o malo y dijeron, uy, esto es algo que viene de mi familia? ¿No? Ya sea bueno o malo, esto es algo que viene de mi familia. ¿O no se han dado cuenta que de repente hay familias de músicos? Y uno dice, ¿y este cabrón chico cómo sabe tocar la guitarra? Si yo no sé ni cómo se pone. Y este cabrón chico, el papá músico, el abuelo músico, y hay una generación de músicos que repiten este aprendizaje. ¡Wow! Y fíjense, quiero darle algunas estadísticas para que vean que esto es cierto. Fíjense. Los hijos de padres físicamente activos tienen un 30% más de probabilidades de ser físicamente activos que los hijos de padres sedentarios. Los hijos de padres activos que practican algún deporte tienen 30% más de probabilidades de ser físicamente deportistas y activos. Los hijos de padres que tienen profesiones de alto estatus y de alta reputación tienen un 25% más de probabilidades de elegir profesiones similares a las que cogieron sus padres. Eso está bueno. Los hijos de padres que tienen habilidades específicas, como la música o el arte, tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar habilidades similares. Ahora entiendo por qué todos cantamos mal en mi familia, ¿sí o no? ¿No? Todos cantamos mal, se repitió el patrón. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fíjense, los hijos de padres que valoran la educación tienen un 25% más de probabilidades de obtener mejores resultados académicos. Pero hay un problema. Los patrones malos también se incluyen. Los patrones negativos también se transmiten. Fíjense esto, los hijos de padres fumadores tienen un 60% más de probabilidades de fumar que los hijos de padres no fumadores. Hijos de padres que beben en exceso tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar problemas de alcoholismo. Los hijos de padres con comportamientos antisociales tienen un 30% más de probabilidades de desarrollar comportamientos similares. Y así.
Las personas que están privadas de libertad, los hijos de padres privados de libertad, tienen un 70% de probabilidades de que ellos también estén privados de libertad en algún momento. ¿Se fijan que se van repitiendo el aprendizaje, se van repitiendo los patrones y en algunos casos, por si alguno cree, a esto uno le llama también maldiciones generacionales? Algunos, para los que creen, que es un punto de debate también por las iglesias. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Me van siguiendo? Genial. Usted, por la experiencia que ha visto, ¿usted confirma esto? Sin más allá de la estadística, usted lo confirma por experiencias propias, por vivencias propias, ¿cierto? Yo digo, bueno, no todos. Hay unos que, gracias a Dios, se han podido cortar. Y eso es bueno, ¿cierto? Pero va a pasar en muchos hábitos, en muchas costumbres, en muchas prácticas. Y va a pasar, y hay muchas estadísticas y con muchos aspectos que son nocivos para la humanidad. Y quiero contarle algo. La Biblia nos señala de que la idolatría también se transmite. También se transmite la idolatría. También los hijos van repitiendo los patrones de idolatría. ¿Y qué es idolatría? Todo aquello que no posiciona a Dios como en el trono de tu corazón. Eso es la idolatría. Todo aquello que lo posiciona. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, pueden ser muchas cosas. Va a pasar lo mismo con la idolatría. Esa tendencia de alejarse de Dios y poner como prioridad otros altares. Nosotros, iglesia, tenemos la tendencia de hacer lo que hace Manasés y hacer lo que hace Amón. Aunque digan, no, yo voy todos los sábados a la iglesia. No, aún yendo todos los sábados a la iglesia, nosotros tenemos esta tendencia de Manasés y de Amón, de cambiar los altares, pero no los altares estos que miden que son muy largos, muy grandes, sino que el altar que está en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos un problema, que es la idolatría. La tendencia de alejarnos de Dios y poner como prioridad otros altares en nuestro corazón. Tal vez no son dioses como los de Acera y Baal, tal vez nuestros dioses no están así, y no quemamos niños, pero muchas veces el consumismo, el egoísmo, una vida hipersexualizada, la mentira, el engaño, la religiosidad vestida de falsa espiritualidad, los excesos, tantas cosas comienzan a formar un altar en nuestras vidas. Y les cuento qué pasó con el hijo de Amón. ¿Quieren saberlo? En 2 de Crónicas, capítulo 34. A partir del versículo 1. A ver si lo podemos leer. Creo que vamos a leer solamente ese. 2 de Crónicas. Si a usted le interesó la historia, lo puede encontrar en 2 de Reyes, capítulo 22, y también en 2 de Crónicas, capítulo 34. Y fíjense, dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuál es el problema que ustedes evidencian acá? Ya sabemos que el abuelo es Manasés, el patrón del mal. Ya sabemos que su papá es Amón, peor que el abuelo. Y acá está Josías, con 8 añitos. Un niño, ¿no? Un niño. Vulnerable, por supuesto. Mucho más ahora nosotros lo vemos de una manera mucho más escandalosa, porque hoy por hoy hemos concientizado más acerca de los derechos del niño. Y dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Y fíjense el versículo que viene. Vamos a leer 2, perdón. Hizo lo que era
agradable a los ojos del Señor. Y siguió el ejemplo, ay, aquí me asusté, ¿de quién siguió el ejemplo? De su antepasado David. Y no se apartó de lo que era correcto. Y así comienza la historia con Josías. Así, un rey que comenzó a reinar por 8 años y reinó en Jerusalén por 31 años. Y esto, mientras leía este versículo, me llenaba de expectativas y de esperanza. ¿Se acuerdan lo que era esperanza? Un sentimiento de que cuando tenemos un deseo, un sentimiento de bienestar, que cuando un deseo se hace alcanzable. Y Dios ponía esto en mi corazón. Dios hoy va a estar levantando personas, gente, para romper con los patrones de sus antepasados. No sé cuántos dicen amén a esto, o cuántos lo creen. Dios está levantando una generación, Dios está levantando a personas, Dios está levantando a niños, a hombres, a mujeres, a jovencitos, a un anciano. Dios está levantando a personas para romper con los altares de sus antepasados. Dios va a estar levantando una generación que destruirá los altares no solamente familiares, sino que los altares de toda una sociedad. Se van a levantar personas que van a ser capaces de derribar altares, no solamente de sus antepasados, es decir, yo no voy a repetir los patrones de comportamiento de mis viejos y de mis otros viejos y de todos mis antepasados, sino que también yo voy a romper con todos los altares que están en mi entorno. Gloria al Señor. No sé a cuántos lo motiva esto, ¿ah? A mí me motiva un montón porque digo, Señor, yo quiero ser un Josías. Yo quiero ser este Josías. Yo quiero ser esta persona que aún con lo que haya en mi pasado y con lo que haya pasado en tu vida, nosotros, Dios nos va a dar esa autoridad para poder romper con toda atadura que ha habido en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y aquí sí que me gustaría escucharlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Dios te está levantando, iglesia, y por eso esto se torna tan entretenido, porque siempre cuando el Señor te llama, las aventuras más locas y más geniales las vas a vivir con Él. Cuando Dios te llama, te va a llamar para romper con todas estas ataduras. Te va a llamar y te va a levantar para que contradigas las estadísticas familiares. ¿Tienes alguna estadística familiar por ahí? Mis papás están de testigo que mis 2 abuelos murieron por el trago, ¿cierto? El papá de mi papá murió por el cólico y el papá de mi mamá murió del cólico. A causa de eso, ahí tenemos una estadística. ¿Usted visualiza alguna estadística en su vida, en su familia, en su árbol genealógico? Podemos tener más, ¿no? Gracias a Dios mis papás rompieron con ese patrón del alcoholismo que había en mi familia, ¿no? Lo rompieron. Y gloria al Señor. A tus papás le va a corresponder romper estadísticas, pero a ti también te va a tocar romper otras. Gloria al Señor. Dios te está levantando, iglesia, independiente de la edad que tengas, independiente de que si eres jovencito, muy pequeño, o eres ya anciano. Dios te está levantando para que contradigas las estadísticas familiares, para que rompas con esos altares. Gloria al Señor. Y así va a ser la historia de Josías. Josías no quiso repetir porque se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus padres y que lo que estaban haciendo sus padres estaba lejos de lo que el Señor quería para ellos, estaba lejos del diseño de Dios para sus vidas. ¿Saben a lo que le tengo miedo yo? A que un día me encuentre con Dios, y yo creo que esto lo he repetido muchas veces, y que me diga, Esteban, muy bien, aquí estamos, estás salvado, pero tenía tantas cosas para ti.
y no las pudiste vivir, no las pudiste experimentar. Tenía tantas otras cosas para ti y solamente quedaste en la mitad del camino. ¡Wow! Me gustaría vivir todo lo que Dios tiene para mí. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría vivir todo, absolutamente todo lo que Dios tiene para ustedes. Es algo grande, es algo maravilloso, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para ustedes. Gloria al Señor. Fíjense que esto generó fruto en la vida de Josías. Porque Josías mandó, dice la palabra, que mandó a derribar todos los altares. Comenzó primeramente a buscar al Dios de su antepasado David, dice el versículo 1. Y después, cuando va desarrollándose el capítulo 34, dice, y destruyó todos los altares de los santuarios paganos dedicados a la diosa Asera y a Baal. Los destruyó, los derribó, los mandó a derribar todos. Toda esa plata que se había gastado en los reinos anteriores, no le importó nada a Josías. Los destruyó completamente. Imagínense Jerusalén en ruinas, pero solamente por el derribamiento de altares. Muchas veces tu vida tiene que ser destruida, tocar fondo, para darte cuenta de lo que perdiste, y saber que Dios va a tener que comenzar de cero contigo, con cero. Desde una Jerusalén destruida, Dios te dice, voy a empezar a construir. Tú dices, ¿cómo? No tengo idea, pero Dios va a empezar a construir. Con una Jerusalén derribada, destruida, Dios puede empezar a construir. Dios está levantando una generación que le cree, una generación que primeramente, como Josías, empieza a buscar de la presencia del Señor, y empieza a buscar al Dios de su antepasado David. Y ya sabemos quién es David, ¿cierto? David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey que se mantuvo íntegro, a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores, se mantuvo íntegro. Y él era parte de la promesa, porque de la genealogía de David iba a nacer uno que después, años después, iba a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que iba a estar contigo y conmigo hoy, de allí, de la descendencia de David. Gloria al Señor, gloria al Señor. Fíjense que cuando este muchacho Josías, y pasaron los años, dice que pasaron los años y todavía seguían destruyendo altares, y empezaron a reconstruir todo nuevamente, todo Jerusalén. Dice que allí uno de sus guardias va a encontrar los rollos del Antiguo Testamento. Y es el primer hallazgo arqueológico que vamos a encontrar. Josías, en el reinado de Josías, encuentra los rollos de la ley del Señor, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Por destruir todos los altares, dice, hay una parte que después del 34 usted va a leer el hallazgo de Josías. El hallazgo de Josías, porque fue un hallazgo arqueológico, fue un descubrimiento, que al destruir todo, y probablemente tuvo que remover los cimientos y la tierra, se encuentran con los rollos de la ley. Yo creo que no fue casualidad. Y yo creo que si él no hubiera roto todos esos altares, no hubiera podido encontrar el libro. Y eso dice la palabra, que Josías fue quien descubrió. A él se le atribuye el descubrimiento de los rollos que estaban perdidos, que fueron escritos, muchos de ellos por Moisés, para decir Crónicas, que muchos de ellos fueron escritos por Moisés, los va a encontrar Josías. Entonces Josías va a marcar un antes y un después. De hecho, cuando Josías se muere, reinando se muere Josías, el profeta Jeremías va a levantar una canción de lamento, que lo vamos a encontrar en el libro de Lamentaciones. Y va a ser uno de los lamentos nacionales del pueblo de Israel, y que va a repetirse de generación en generación por todo Israel. Entonces,
No quiero ser muy larguero, ya estoy terminando, pero quiero que pensemos un rato en Josías, y al pensar en Josías, me gustaría que pensemos en nuestra vida, en cómo los patrones se han vuelto a repetir. Muchos de ellos no. Piensa en cuáles patrones no se han repetido y en cuáles sí se han repetido. ¿Cuáles de ellos tú dices, esto es algo fuerte, esto pareciera que fueran ataduras, que parecieran cosas que son cosas que probablemente como familia no vamos a poder resolver? Fíjense que hasta la depresión se pega. Familias depresivas. Hoy día nosotros nos encontramos con familias depresivas. Lili, ¿puedes venir, por favor? Ah, está con los niños. Ya, no importa. No importa. O Marti, ¿la puedes llamar? Quiero que pienses en esto. Y mientras pensamos en esto, quiero decirte algo. En este tiempo, Dios te va a llamar para romper altares dentro de tu familia y fuera de ella. Fíjense que generalmente los iniciadores de los que levantan altares, se entendió la idea de altar, ¿cierto? Algo que es nocivo para la familia, algo que está lejos de Dios. Es cuando Dios ya deja de ser el centro de tu familia y de tu vida. En este tiempo, Dios te va a llamar y Dios te está llamando para romper altares dentro de tu familia y fuera de ella. Dios te dice, es que no se trata de lo que hicieron tus padres. Se trata de lo que yo voy a hacer contigo. No sé cuántos lo creen, pero Dios nos dice esto en este tiempo. No se trata de cuántas cosas malas hicieron tus papás. No se trata de eso. Se trata de lo que yo voy a hacer contigo. Se trata de los planes y propósitos que yo tengo contigo. Se trata de los planes. Mis planes para ti son mayores. Mis pensamientos son mayores que los tuyos. Mis planes son mayores que los tuyos. Mis caminos son mayores que los tuyos. Mi historia es más grande que la tuya. Es por eso que yo quiero que estés conmigo. Es por eso que yo quiero que vengas conmigo. Pareciera que nuestro pasado nos condena. Para todas aquellas personas que tu pasado, piensas que tu pasado te condena. Porque vienes tú con tantas cosas que viviste en tu pasado y que muchas de ellas fueron transmitidas por las personas que amas. Y generalmente, insisto, son los padres los que levantan altar, pero hoy estamos en una generación en donde los hijos comienzan a levantar altares de idolatría antes que los padres. Estamos en una generación en donde las autoridades se revierten. Y en donde los padres son tan pasivos que admiten y dejan, tal vez hasta inconscientemente, que estos altares sean levantados por los hijos y ni siquiera por los padres. Estamos en una generación así. Dios te dice, todo lo que hoy te amarra, si gusta puedes cerrar los ojos para que se concentre. Si quiere empezar a hablarle al Señor y decirle, papá, hay muchos patrones que yo no identifico, pero que siento que muchas veces no tengo esa libertad de poder hacer lo que necesito y lo que debo hacer. Dios te dice, todo lo que hoy te amarra, yo lo desato en el poder de Cristo Jesús. Así como lo hice con Josías, a partir de los 8 años, yo lo voy a hacer contigo. Aunque hay ataduras grandes en las familias, aunque hay patrones grandes en tus familias, yo lo voy a hacer. 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 Yo desato
Todo amarra todas estas ataduras en el poder de Cristo Jesús. Fíjense, Adán fracasó en el huerto. Fíjense, Adán fracasó en el huerto del Edén y en el huerto nosotros encontramos todo. Y Jesús triunfó en el desierto. Adán fracasó en el huerto y Jesús triunfó en el desierto. Esto me quiere decir algo. No son tus circunstancias, son tus decisiones. No son tus circunstancias, iglesia. Es que es lo que me tocó vivir. Claro, como tú viviste en una familia funcional, a mí me tocó vivir en una familia disfuncional, en una familia tóxica, en una familia con malos hábitos. No son tus circunstancias, iglesia. Deja de echarle la culpa a las circunstancias, porque no son tus circunstancias, son tus decisiones, iglesia. Dios te da la autoridad para que tú puedas decidir si los patrones en tu vida se repiten o no. Adán fracasó en el huerto, Jesús triunfó en el desierto. No son tus circunstancias, son tus decisiones. No son tus circunstancias, no son mis circunstancias, son tus decisiones. Dejemos de victimizarnos por nuestras circunstancias. Dejemos de victimizarnos por nuestro pasado. Es tiempo de romper con eso. Es tiempo de romper con eso. Llora todo lo que tengas que llorar. Lamenta todo lo que tengas que lamentar. Lamenta todo lo que tengas que lamentar. Pero luego levántate. Luego levántate. Luego deja de llorar. Sécate las lágrimas. Y toca tu mejor canción. Y deja de echarle las culpas a la familia que te tocó. Deja de echarle la culpa al lugar donde vives. Deja de echarle la culpa al trabajo que tienes. Deja de echarle la culpa a tus padres. Ahora párate y comienza en el nombre de Jesús a romper con las estadísticas familiares. Te pido que te pares y podamos cantar esta canción mientras pensamos en esto.